Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Perfiles Criminales, un acercamiento a los asesinos en serie más famosos de la historia, de Vicente Garrido. El día de hoy vamos a dar inicio al capítulo número 12 que se llama BTK, el hombre que quería ser un asesino en serie. Encontraba a mis víctimas al modo tradicional, me metía en el coche y empezaba a conducir. Dennis Lynn Rader nació en Pittsburgh, Kansas, el 9 de marzo de 1945. Era el hijo mayor de una familia luterana que pronto se mudó a Wichita, donde creció junto a sus dos hermanos más pequeños y recibió la confirmación en la iglesia luterana de Sion, culto que procesaría durante toda su vida. Dennis Rader fue un niño aparentemente normal, bastante introvertido y serio. Sin embargo, había algo que le diferenciaba del resto de los niños. Torturaba y mataba pequeños animales. Más adelante, ya en la cárcel, lo negaría de una forma muy tasativa, avergonzado de sus actos, pero el pequeño Dennis ya mostraba una de las habituales características de los serial killers, la tortura de seres indefensos desde la tierna juventud. Colgaba perritos, gatos y roedores hasta la asfixia y él disfrutaba mientras los veía morir. Sus actividades pasaron desapercibidas en su entorno y también en los Boy Scouts, de los que fue miembro desde la niñez. No está acreditado que su familia empleara la violencia en su educación, pero Rader culpó de sus tendencias sádicas a los azotes que su madre solía proporcionarle para castigarlo. Cierto o no, pronto consiguió novelas de terror y magazines sadomasoquistas que le producían un secreto placer. En plena adolescencia decidió que vigilar mujeres y robar su ropa interior podía ser un hobby divertido y así lo hizo. Dedicaba su tiempo libre a fisgar en las ventanas y a coger a escondidas la ropa de las mujeres, utilizando los panties y demás prendas robadas para disfrazarse en el sótano de sus padres, mientras colocaba una cuerda alrededor de su cuello. Ya en la madurez seguiría con sus prácticas, pero sacándose fotografías con un dispositivo curioso que logró montar en su Polaroid, posando en diferentes poses macabras, fingiéndose su propia víctima para inmortalizar el momento morboso. Nadie sospechaba que el plácido e introvertido Rader, bajo aquella máscara de normalidad que lo hizo invisible durante casi toda su vida, albergaba una vida interior especial. En 1963 se graduó y 2 años después se enroló en las Fuerzas Aéreas, donde permaneció hasta el año 1970, cuando volvió a Wichita. Rader volvió a contactar con Paula Diez, hija de un alemán y una americana, una buena chica que cantaba en el coro de la iglesia y trabajaba como secretaria en el Veterans Association Hospital. Ambos habían estudiado juntos en el instituto. Se casaron el 22 de mayo de 1971 y fueron a establecerse en una acogedora casita de Park City, un barrio a las afueras de Wichita, rodeado de naturaleza. Rader trabajó una temporada como carnicero en Iga Grocery Store, donde su madre era empleada de la librería, y más adelante encontró un empleo mejor en Coleman Company, uno de los almacenes más importantes del lugar. Duró 13 meses, luego se cambió a un trabajo mejor en Cessna, la famosa empresa de avionetas, pero fue despedido, lo que le produjo una gran frustración. Sin embargo, no perdía el tiempo. Se había matriculado en la Universidad de Wichita para estudiar Administración de Justicia, un grado en el que se daban clases de criminología y derecho, y también se estudiaban los asesinos en serie. Debut de un asesino. Los Otero, Little Mex Project. Muchos años después, Paula Dietz comprendió. La casa de la familia Otero en 803 North Endemore Street estaba situada en el trayecto que todas las mañanas hacía su marido para llevarla al trabajo. Paula odiaba conducir en las calles llenas de nieve, así que su marido, aún en paro, en enero de 1974 no tenía pereza para acercarla al hospital de veteranos, en donde trabajaba como secretaria. Lo que Paula Dietz no sabía es que después de dejarla sana y salva en el trabajo, su devoto y ejemplar marido se dedicaba a buscar posibles víctimas montado en su coche. Rader llamaba trolling a aquella actividad de búsqueda, y fue durante uno de sus trollings cuando vio a Julie Otero y a su hija Josie, dos puertorriqueñas morenas de pelo largo y cuidado look, que salían de su casa. De inmediato las consideró un objetivo apetecible. Le gustaban aquellas jóvenes exóticas de aspecto latino, así que pasaron de inmediato a ser uno de sus proyectos, o PJ como llamaba él a sus objetivos criminales. Comenzó a vigilar cuidadosamente a los Otero. La vigilancia de sus víctimas era lo que él denominaba stalking, y decidió que con la cría de 11 años pasaría a un SBT. Rader era un enamorado de los acrónimos.
los utilizaba compulsivamente para todo. SBT significaba ni más ni menos Sparky Big Time o un buen rato para Sparky. Sparky era el nombre que le había puesto a su pene. Los Otero era una familia numerosa y feliz, de origen puertorriqueño, y acababan de instalarse en Wichita. Dennis Rader observó durante semanas la rutina habitual de las mañanas de aquella gente. Joseph Otero, mecánico e instructor de vuelo de 38 años, su mujer Julie Otero, ama de casa de 34, sus 4 hijos Charlie de 15 años, Danny de 14, Carmen de 13, Josie de 11 y el más pequeño Joy de 9 años. Denise confirmó que por lo general el padre salía antes de las 8 a llevar a sus 3 hijos mayores al colegio y luego se iba a trabajar. Sin embargo, en aquellos días Joseph Otero estaba de baja porque se había roto unas costillas en un accidente de coche. El jueves 15 de enero de 1974, a primera hora de la mañana, se produjo el primer ataque del que se convertiría durante años en la pesadilla de Wichita. Eran las 8:30 de la mañana, cuando Rader esperó, dubitativo, en la puerta de atrás de la vivienda unifamiliar de los Otero, tras cortar la línea telefónica con un cuchillo. Durante la confesión, Rader afirmó que fue en ese instante cuando Josie abrió la puerta de atrás, y fue en ese momento que Rader se decidió, sacó la pistola y aprovechó la oportunidad para entrar. Para su sorpresa, dentro de la vivienda, además de Julie y de Josie, se encontraba Joseph y Joe, el pequeño. Además, el perro, un pastor alemán bastante furioso, que empezó a ladrar en cuanto vio a Rader. Se suponía que Joseph Otero no tenía que estar allí, pero Joseph no estaba trabajando por culpa del accidente, cosa que Rader no sabía. El intruso se dio cuenta de que aquello no iba a ser tan fácil como en sus fantasías. Además, había tenido la precaución de usar guantes, pero en ningún momento se le había ocurrido ponerse una máscara. Así pues, no había vuelta atrás. Apuntó con el arma a toda la familia, que al momento entró en estado de pánico. Para tranquilizarlos y lograr que hiciesen lo que él quería sin demasiados aspavientos, los convenció de que era un fugitivo que huía a California, que necesitaba dinero y un coche. Así logró atarlos a todos con una fuerza extrema hasta dejarlos totalmente indefensos en la habitación del matrimonio. Una vez atados, Rader fue a buscar a su kit, la caja de utensilios. Empezó por ocuparse de anular al miembro más peligroso de todos, Joseph Otero. Rodeó su cabeza con una bolsa de plástico y la ató al cuello, pero al poco se dio cuenta de que Joseph, experto boxeador y militar en las fuerzas aéreas, había roto la bolsa con los dientes, por lo que decidió ponerle 2 camisetas alrededor de la cara y luego otras 2 bolsas fuertemente sujetas con cuerdas en torno al cuello para que muriese por asfixia. Seguidamente intentó estrangular a Julie Otero con una cuerda. Más adelante confesaría que estrangular perros o gatos era una cosa, pero intentar lo mismo con seres humanos era algo muy diferente. No se morían en un minuto como en las películas. Tras el primer intento de estrangulación y dando a la mujer por muerta, se volvió hacia Josie, la niña, que no paraba de llorar y suplicar. La estranguló hasta que perdió el sentido. Sin embargo, Julie volvió en sí para suplicarle por la vida de sus hijos, y ahí fue cuando Rader retomó la tortura, procediendo a estrangularla por segunda vez hasta la muerte. Probablemente fue en ese momento cuando se dio cuenta de que la tortura al estrangular y luego dejar que sus víctimas fueran capaces de respirar de nuevo era mucho más agónica y cruel que si acababa con ellos al primer instante. Allí, en aquella habitación, nació BTK, Bind, Torture, Kill, atar, torturar, matar. La pequeña Josie lloraba y gritaba «mamá» con desesperación, así que decidió que iba a ser la tercera. Los gritos le ponían más nervioso todavía, la estranguló también y Josie se desmayó, pero la dejó viva. Al final cogió al más pequeño, lo llevó a su habitación y efectuó la misma maniobra que había realizado con su padre. Primero colocó una funda de almohada en torno a la cabeza para que no pudiese morder la bolsa y luego las 2 bolsas de plástico. Por encima una camiseta. Lo anudó todo fuertemente alrededor del cuello, mientras Joe rodaba sobre sí mismo, ahogándose hasta caer al suelo. Dennis Rader colocó una silla delante de la cama para contemplar la muerte por asfixia del niño de 9 años. Tenía curiosidad por saber qué pasaba. Cuando regresó al dormitorio principal, Josie había vuelto en sí. En su confesión ante la policía, Rader afirmó que su principal objetivo era Josie, ya que le gustaban las jóvenes latinas. Así que la bajó al sótano, encontró una tubería en el techo y pasó la cuerda veneciana, a la que le había hecho un nudo de horca en su casa. Su hit kit, una bolsa de bolos, estaba compuesto de cuerdas ya anudadas, bolsas de plástico, cinta de embalar, esposas, pistolas, alicates, destornilladores, todo lo necesario para entrar en una casa y dominar a sus habitantes con rapidez. Y después de amordazar a la niña, le cortó el sujetador negro por delante,
Le subió la camiseta y le bajó las medias. La colgó de la cuerda hasta la muerte. Mi obsesión era llevarla al sótano y colgarla. Aunque hubiera estado muerta, la hubiese colgado igual. Dennis Rader, completamente excitado, se masturbó frotándose contra el cuerpo inerte de la niña hasta eyacular en uno de sus muslos. Cuando todo hubo terminado, tras 2 horas en casa de los Otero, Rader tuvo la suficiente sangre fría como para ir a la nevera y tomar algo. Después fue habitación por habitación, aplicando lo que él llamaba The Right Hand Ruler, la regla de oro. Lo limpió todo con mucho cuidado para no dejar ningún rastro. Tras robar una radio y un reloj, cogió el vehículo de los Otero, un viejo Vista Cruiser, y condujo hasta aparcarlo en Dillons, más o menos a 800 metros de la casa de las víctimas. Luego caminó hacia su coche, un Impala Coupe. De repente recordó que se había dejado el cuchillo de caza. Según él, volvió al domicilio de los Oteros, entró en la casa por la puerta trasera y lo recuperó. Luego condujo hasta Park City. Pero antes se detuvo en un bosque donde solía ir de niño, totalmente enervado por lo que había hecho. Allí quemó todas las pruebas que podían incriminarle y volvió apresuradamente a su hogar. Una testigo afirmó haber visto en Dillons una tienda de alimentación, a un hombre que salía del coche de los Otero temblando compulsivamente. Aunque fue sometida a sesiones de hipnosis, no pudo recordar su rostro, solo que su mirada reflejaba una ansia extraña que hizo que se apartara. Horas después, a la vuelta del colegio, Charlie, Danny y Carmen, los hijos mayores, se extrañaron al ver abierta la puerta del garage y el perro en el patio. Sus padres nunca lo dejaban allí. Se dirigieron a la puerta principal y la encontraron abierta. Pronto descubrieron a sus padres muertos en el dormitorio. Cortaron las complejas ligaduras que atenazaban sus cuellos y trataron infructuosamente de reanimarlos. Cuando levantaron el teléfono para llamar a la policía, se dieron cuenta de que la línea estaba cortada, así que corrieron a pedir ayuda, sin saber todavía que sus hermanos pequeños también estaban en la casa. Aún creían que los dos estaban en el colegio sanos y salvos. La policía siguió varias líneas de investigación sin llegar a ningún sitio. Teorías que iban desde un problema de drogas hasta los vínculos de Joseph Otero con las fuerzas aéreas fueron analizadas cuidadosamente sin éxito. Ni siquiera sabían si en aquella casa había actuado uno o varios asesinos, ya que los nudos de las ataduras eran diferentes según la víctima. Estaban totalmente perplejos. Aunque en algo acertaron, Rader había servido en la Marina y su conocimiento sobre los nudos era enorme. Lo supieron muy bien los Boy Scouts, a los que enseñaba cuando se hizo miembro de la organización para acompañar a su hijo. Dennis Rader había dado el primer paso para convertirse en el asesino en serie más famoso de su ciudad, pero lo que había hecho no era suficiente. El factor X era insaciable. No tardaría en volver a dar señales de vida y pronto Wichita estaría sumida en el terror. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Perfiles Criminales, un acercamiento a los asesinos en serie más famosos de la historia, de Vicente Garrido. Los espero en el próximo video. Muchas gracias por escucharme.